Hola amigos, buen día, espero que estén muy bien. Los saluda Daniel Narváez, Marketing VP de la Moody. Espero que estén todos muy bien, disfrutando del evento del Foro Inmobiliario del Valle de Toluca. Muchísimas gracias por la invitación a Suma Inmobiliarias a formar parte de este magnífico evento. Vamos a comenzar con la conferencia de la Moody titulada Empodera tu negocio inmobiliario. Vamos a compartirles datos duros del mercado inmobiliario de la zona metropolitana, específicamente del Estado de México, para que justamente puedan tener una mejor perspectiva de cómo ha evolucionado el sector inmobiliario en la región, de alguna manera cuáles son los retos y cuáles son aquellas oportunidades de las cuales nos podemos valer para tomar mejores decisiones, ya sea en nuestras estrategias de comunicación, como también, por supuesto, en todo lo que vayamos a delimitar de negocios para el sector inmobiliario local o regional, ¿vale? Esperamos que la información sea de mucho valor para todos ustedes. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a comenzar entendiendo primeramente el mercado, ¿no? Y sabemos perfectamente que información es poder. Y no solamente es la información la que nos va a dar el poder, sino también es cómo vamos a usar esa información para adoptar las mejores prácticas y para definir ciertas estrategias de comunicación o bien de publicidad, ¿por qué no? Vamos entendiendo el actual proceso de búsqueda, que por supuesto inicia en buscadores, especialmente en la parte de buscadores de información general. Vemos ahí qué pasa cuando una persona busca comprar un inmueble, rentar un inmueble, se va a Google, pone ahí casas en venta en Toluca, en el ejercicio aquí propuesto, aparecen diferentes opciones de resultados, entramos al sitio, por ejemplo, de la Moody, y dentro del sitio de la Moody vemos la oferta de propiedades que están disponibles y que por supuesto pueden gustarle al mercado meta, ¿vale? Y pues bueno, ya obviamente ahí contactan a la agencia inmobiliaria, dejan sus datos de contacto y de esta manera inicia este proceso comercial, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hoy el 95% de tus clientes inician su proceso de búsqueda en Internet, en digital. Incluso antes de hablar con algún asesor inmobiliario. Así es que es importantísimo tener presencia en digital, porque ya todas las personas buscamos absolutamente todo en Internet, todo, información, servicios, productos, todo lo que sea, lo buscamos en Internet. De manera que es importantísimo tener esta presencia o asegurarnos que las plataformas donde tenemos presencia, pues justamente tienen un buen nivel de posicionamiento. Más adelante vamos a ver esa importancia. Google representa más del 92% de participación de mercado, hablando de buscadores, hay otros como Bing, como Yahoo, pero bueno, gracias a Google es que se puede tener esta gran participación, ¿no? Vemos ahí casas en venta en Toluca, así es como inicia el proceso de búsqueda de un inmueble. ¿Por qué todo este contexto? Porque al final es importantísimo que sepamos cómo aprovechar esta navegación, cómo aprovechar esta evolución, ¿para qué? Para que definamos las estrategias de comunicación según el tipo de inmueble que vamos a promover, ¿vale? Más adelante igual lo vamos a ver. Ahora, en búsquedas inmobiliarias en Google, así es como se dividen la participación, principalmente en la parte residencial, es decir, se buscan casas y departamentos, comercial 9%, terrenos 17% y oficinas en un 5%. Ahora, si analizamos solamente el desempeño en el Estado de México, podemos apreciar que ha sido más popular la búsqueda de casas en venta y renta como tipo de producto, pues es el tipo de producto ganador, ¿no? Las casas, ahí vemos esta clara tendencia de crecimiento y sobre todo este mayor volumen o popularidad en cuanto a las búsquedas. Los departamentos se mantienen estables, vemos ahí, mientras que la búsqueda de terrenos en venta vemos que está aumentando popularidad en este año, lo cual pues es algo muy importante. De hecho, vimos ahí, por ejemplo, un crecimiento a partir de, sobre todo el segundo semestre del año pasado en este tipo de producto, lo cual, insisto, es una oportunidad para el mercado, para el sector. Ahora, como resumen, pues sí, la visibilidad en digital exige gran inversión económica, pero también grandes esfuerzos de marketing. ¿Por qué? Aquí vemos dos opciones o dos apuestas dentro de esta presencia en digital y específicamente en buscadores. La Moody siempre aparecemos en los primeros resultados de búsqueda orgánica, asegurando mayor tráfico a sus clientes. Esta parte de orgánico lo resalto mucho porque eso es lo más importante y es en lo que se deben de fijar. Mientras que en la parte azul, que significa SEM, Search Engine Marketing, son todos los esfuerzos de alguna manera pagados, todo lo que se hace de publicidad para tener presencia y mayor tráfico. Ahí vemos que son las partes que aparecen o páginas que aparecen con esta etiqueta o tag que dice anuncio. Entonces, ahí es para que las páginas que hayan pagado
que hayan pautado o que hayan subastado por esa palabra clave casas en venta en Toluca, pues bueno, para que aparezcan, ¿no? En esos resultados. Pero esos resultados pueden variar según justamente al ser una subasta, pues va a fluctuar muchísimo su posicionamiento con base en qué tanto le están invirtiendo y qué tanta competencia hay en ese justo momento, ¿vale? Por eso lo que más nos debe interesar es la parte SEO, que es la parte de Search Engine Optimization, que es la cuestión de, se le llama optimización en motores de búsqueda, o bien estrategias de posicionamiento orgánico, si lo queremos ver así. Y esto significa que estas páginas que van a aparecer ahí muy difícilmente van a cambiar su comportamiento. Y como podrán ver, la Moody es el primer lugar de resultados cuando alguien pone casas en venta en Toluca, lo cual pues asegura que todos nuestros clientes en la región pues tengan esta mayor participación. Aunque, pues bueno, más adelante vamos a ver, tenemos otro tipo de productos que pueden incentivar estos resultados. Ahora, ¿qué pasa en Internet? Las búsquedas y sobre todo el uso de Internet, el consumo diario de Internet ya rebasó al consumo diario de televisión, lo cual es un punto muy importante y favorable para nosotros que estamos dentro del sector inmobiliario y en la parte de Internet. Vemos también que la evolución de la inversión publicitaria en Internet ha crecido mucho, se ha triplicado, de hecho, la inversión en los últimos 10 años. Sí, Google es el canal más fuerte de inversión publicitaria y la Moody invierte millones de pesos al mes para tener justamente esta presencia muy agresiva y captar la mayoría de tráfico posible para todos los clientes que se anuncian en el Estado de México, ¿vale? Por lo tanto, siempre sugerimos no competir con medios especializados, a menos que, por supuesto, también inviertan millones de pesos y que también tengan a un equipo súper disciplinario y de alguna manera muy integral en las acciones de mercadotecnia, puntualmente en las cuestiones de posicionamiento en motores de búsqueda. Si no, de lo contrario, lo que más te interesa y lo que más te conviene es pautar en una plataforma como la Moody, apalancarte de ese posicionamiento para que captes el mayor tráfico posible y por lo tanto tengas mejores resultados comerciales, ¿vale? Pero ahora, con toda esta exposición y con todo este crecimiento a la parte de Internet, seguramente lo sabrán, todas las empresas digitales, la parte de e-commerce ha crecido demasiado y muy importante, de manera muy acelerada también, y por lo tanto nacen nuevas oportunidades. Y por supuesto, para el sector inmobiliario no es la excepción. La gente ha tenido más tiempo de exposición a canales digitales, a toda la parte de Internet, redes sociales. Por lo tanto, gracias a la tecnología, podemos tener una ventana de oportunidad mucho mayor, mucho más grande y como anunciantes de bienes inmuebles podemos tener mejores resultados. Aquí vemos el comportamiento del segundo semestre del año pasado que representó justamente el 70% de la demanda anual. Vemos por ahí una bajada en marzo, abril, donde pues bueno, comenzó todo este tema de la pandemia. Ya a partir de mayo, junio empezaron a recuperarse las cosas, mientras que pues prácticamente cerramos el año en los mismos niveles de enero del año anterior. Por lo tanto, seguramente ustedes lo apreciaron, ¿no? A la segunda mitad de año empezaron a recibir más prospectos, más solicitudes de información, lo cual se tradujo en que tuvieran mejores resultados, ¿no? Más que en el primer semestre del año anterior. Y ahora, ¿qué sucede? Así como mucha gente se afectó por la parte económica, que creen que también, de alguna manera, toda esa gente que postergó su decisión de comprar una propiedad, hoy estamos viviendo una etapa de demanda acumulada, donde justamente se ha provocado un crecimiento en las búsquedas inmobiliarias. Tan solo en ese periodo analizado de enero a abril 2021 versus enero a abril del mismo periodo, pero del año pasado, vemos que ha habido un aumento o un crecimiento del 67%. Por lo tanto, insisto, es una muy buena oportunidad la que estamos teniendo en este 2021. Por lo tanto, hay que aprovechar esta situación de demanda acumulada. El Estado de México aumentó justamente 122% en su demanda inmobiliaria en este primer cuatrimestre analizado de 2021 versus el mismo periodo del año pasado, ocupando ya el segundo lugar nacional en cuanto a las ciudades o las regiones o estados que han tenido un impulso o un crecimiento mucho más acelerado en esos niveles de demanda inmobiliaria, ¿vale? Así es que, bien, ahí, felicidades, aprovechen esta situación, por favor. Aquí vemos el ranking de esas regiones con mayor crecimiento en demanda, ¿no? Y aquí hablamos de crecimiento de búsquedas de casas, departamentos, de locales comerciales, de naves industriales. Más adelante les voy a dar cada subsector. Pero aquí vemos que es sin duda el segundo lugar en cuanto a estas regiones con mayor crecimiento, después del estado de Morelos con un 126%. En tercer lugar está Querétaro, cuarto Puebla y quinto lugar Jalisco.
Entonces, pues bueno, como gran ventaja competitiva del Estado de México, justamente es su cercanía con la capital del país, que le ha favorecido mucho este crecimiento, ¿no? Sobre todo con este impulso, y lo vamos a ver también, uno de los factores o efectos que se ha suscitado o que se ha generado es el tema de migración a ciudades secundarias. Y justamente esta es una de las principales razones por las que el Estado ha tenido un crecimiento importante en su nivel de demanda inmobiliaria. Vemos otras oportunidades como el mantenimiento en las tasas fijas hipotecarias. Esto, pues yo creo que es una ventaja competitiva importantísima. Nunca antes había costado tampoco el crédito hipotecario, ¿no? Los créditos tal cual. El crecimiento del 20% en la intención de comprar para invertir en renta, esto es un factor importantísimo, aunado también al aumento del 8% en la renta de vivienda. La gente está buscando rentar propiedades con este crecimiento importante, por lo tanto, también a nivel compradores, la gente busca invertir en un inmueble, no tanto para habitarlo, sino para ponerlo a su vez en renta, pues es una gran oportunidad, ¿vale? Este efecto migratorio a colonias y ciudades secundarias es otro de los grandes efectos que les comparto, donde la gente, pues con este afán de buscar espacios más asequibles o espacios más funcionales, pues están migrando, ya sea a otras colonias dentro de la misma ciudad, pero colonias que puedan significar un ahorro en gasto, como incluso ciudades, ¿no? Oye, si puedo trabajar desde donde sea, pues me puedo regresar a la casa de mi familia o me puedo ir a algún otro estado donde me la pueda pasar o vivir más cómodamente, ¿vale? Otro efecto es la preferencia por la privacidad, impulsando la demanda de casas y espacios funcionales para hacer home office, así como el crecimiento del e-commerce que ha impulsado justo los niveles de demanda para el subsector industrial, ¿no? Este tema de buscar espacios más cercanos al área metropolitana, centros logísticos más pequeños, pero que faciliten los tiempos de entrega, por ejemplo, de todos los productos. Como saben, el crecimiento de empresas de retail ha sido exponencial, por lo tanto, pues deriva en una serie de oportunidades también para este subsector industrial, que a su vez deriva pues aspectos residenciales, ¿vale? Y en cuanto al efecto migratorio que les comentaba, no solamente a colonias, sino a ciudades secundarias, vemos aquí los niveles de variaciones porcentuales o de crecimientos que están teniendo en este efecto migratorio las diferentes regiones. Y vean cómo el Estado de México es el estado más importante y con el crecimiento más fuerte a nivel nacional. Aquí solamente estamos hablando del crecimiento, no en el volumen como tal de demanda general del Estado, sino solamente el volumen de crecimiento en las búsquedas, pero desde otros estados, desde otras regiones, ¿vale? Entonces, el Estado de México creció un 28%, desde otras ciudades. Ese 28% lo compone principalmente Ciudad de México, Puebla, Querétaro, otros estados que buscan migrar al Estado de México. Eso significan estos porcentajes. Y vemos otras ciudades como Querétaro en segundo lugar, vemos a Guanajuato en tercer lugar, en cuarto lugar el caso de Yucatán por la parte de Mérida, que está creciendo de verdad de manera muy acelerada, la ciudad y sus niveles incluso también de demanda, no solamente de oferta, y pues bueno, el resto de ciudades que están creciendo este impulso o en este sentido de mayor demanda, ¿vale? Vemos también ciertos rasgos en el perfil del consumidor que también es importante destacar. Vemos que el nivel socioeconómico más bajo es donde ha aumentado más la preferencia por rentar propiedades que comprarlas y con un precio tope de 10,000 pesos, ¿vale? Mientras que también en este segmento se hizo más notoria la desaceleración por comprar propiedades. Es aquí donde más se postergó esta decisión de comprar una propiedad, ¿vale? En cuanto al nivel socioeconómico medio alto, vemos ahí que hubo un incremento en la preferencia por comprar casas más que departamentos por la búsqueda justamente de espacios más abiertos, más grandes, pero sobre todo funcionales para operar o para trabajar desde casa. Mientras que también en este segmento de población hubo un aumento significativo en la migración a colonias y ciudades secundarias buscando más espacios y menos precios. En cuanto al nivel socioeconómico más alto, vemos que fue cuando se dio mucho este enfoque o este impacto de mercado de buyer's market, ¿no? Este mercado de compradores famoso que se suscitó empezando la pandemia, donde toda la gente empezó a pensar que todas las propiedades llevan a estar más baratas. No es cierto, pero justo este segmento fue el que empezó a aprovechar para invertir, justamente para poner en renta y demás, para incrementar su patrimonio, ¿no? También incrementó el interés en este segmento o en este nicho de población para invertir en propiedades del segmento residencial.
lejos de comprarse otro departamento de 10, 15 millones de pesos o una casa de 60 millones de pesos, empezaron a invertir en propiedades residenciales entre los 3, los 7 millones de pesos, porque saben que esas propiedades pues, son las más atractivas al momento de poner en renta, por ejemplo, ¿no? Y las que suelen tener o aportar un retorno de inversión mucho más alto. Pero también vimos un aumento en la oferta de inmuebles mucho más caros y esto pues se deriva mucho a que este tipo de nicho pues está emigrando, ¿no? Está buscando irse del país por aspectos económicos, por aspectos políticos y al final esto también impulsa un poquito esta evolución o este comportamiento en particular. Ahora, como retos de la industria, podríamos resumir la pérdida del poder adquisitivo tras la pérdida de millones de empleos o reducciones de empleo, de sueldos, el aumento de demanda en renta, que ha crecido mucho en el último año, incluso en el porcentaje de participación a nivel nacional, se busca en un 57% en renta, mientras que en un 43% en venta. La adopción de la tecnología es otro de los grandes retos, tanto para encontrar como para anunciar inmuebles, así como también la incertidumbre en inversión inmobiliaria. Por eso desde la Moody constantemente generamos reportes, estudios, artículos que fomenten que la gente sepa que es buen momento para invertir, que es buen momento para comprar una propiedad, ¿vale? A pesar de cualquier otro escenario. Y por último, el desarrollo de vivienda más asequible, pero sobre todo funcional. La gente necesita un espacio adecuado y correcto donde trabajar, ¿no? Pero por supuesto la parte económica también es importantísima. Ahora, tanto en oferta digital como en demanda, el subsector residencial domina la participación. Vemos que el subsector corporativo ha sido el más golpeado, sin duda, con crecimiento en oferta, pero disminución en demanda. En la parte de oferta, aquí vemos el porcentaje de participación que tiene cada subsector en cuanto al inventario de propiedades que se anuncian en Internet, en digital, y no solo en la Moody, sino en cualquier plataforma, ¿vale? Vemos que es en un residencial en un 74%, prácticamente 75%. Luego están los terrenos en un 9%, corporativo, comercial e industrial. Eso es en cuanto a qué tanto se anuncian inmuebles de ese tipo, de esa tipología o de ese subsector. Y en la otra gráfica vemos la parte de demanda, que ahí es donde más bien vemos qué tanto se buscan de esa tipología de propiedad. Y es igualmente la parte residencial la que predomina la participación, luego la parte de los terrenos, comercial y corporativo. Y bueno, por último lugar, el industrial con un 1% de participación. Esto solamente en el Estado de México, ¿vale? No estamos hablando de términos nacionales, solamente estamos hablando del Estado de México. Luego vemos aquí ya por subsectores cómo se comportó y cuál fue ese ranking de las regiones que han tenido este mayor crecimiento en este periodo analizado de enero-abril 2020 versus enero-abril 2021, para poder apreciar y observar qué segmentos, qué subsectores están creciendo más. Y aquí hemos visto un crecimiento en este periodo del 56% en la búsqueda de espacios residenciales, es decir, casas y departamentos, ocupando el Estado de México el segundo lugar a nivel nacional con este crecimiento de búsqueda nada más de casas y de departamentos, ¿vale? Luego vemos ahí a Querétaro, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Baja California Sur y Guanajuato, los que complementan este top 10. Aquí no estamos hablando de porcentaje de participación nacional, estamos hablando, o en cuanto a volumen de búsquedas, ¿no? Como tal, estamos hablando de variaciones porcentuales, o sea, de qué tanto han crecido cada estado en su propia región en este periodo analizado. Entonces, el Estado de México creció un 119% en la búsqueda de espacios residenciales de enero a abril 2021 versus el mismo periodo del año pasado, ¿vale? ¿Y quiénes fueron los peores estados? Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco y Tlaxcala. Esos fueron los 5 peores estados donde pues tuvieron incluso comportamientos a la baja, no al alza. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de propiedad terrenos? Aquí no es propiamente un subsector, pero sí lo ponemos a punto y aparte porque al final depende del uso del suelo y otros elementos, ¿no? Pero bueno, aquí vean, el crecimiento es del 107%. La verdad es que ha crecido de manera muy, muy fuerte la búsqueda de terrenos. Justamente vemos aquí el Estado de México, que también forma parte de este top 10 de ciudades con mayor crecimiento en las búsquedas. Y justo se deriva también a que mucha gente, no solamente por la iniciativa de Infonavit y grandes instituciones que están otorgando la posibilidad de tomar el dinero para un objetivo de inversión en bienes raíces de autoproducción. No solamente por eso, sino también pues la parte de precios, cada vez los precios son más caros y la gente está más inquieta al respecto de, oye,
me convendrá más comprar un terreno y yo mismo producir mi vivienda, ¿no? Claro, a través de arquitectos o de ingenieros, etcétera, pero pues de alguna manera pueden ahorrarse pues ese retorno de inversión de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, pues mucho se está derivando en este crecimiento o en este, pues sí, esta alza en la búsqueda de terrenos, ¿vale? Luego vemos en la parte comercial que aquí el crecimiento ha sido más moderado, del 13%, pero aún así ya estamos viendo mejores resultados en este 2021 versus el año anterior. Y también el Estado de México, pues bueno, ahí entra dentro del top 10, justamente en la 10ª posición. Y quienes más han crecido es Quintana Roo, es Baja California, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro como top 5. Insisto, no estamos hablando de porcentajes de volumen de demanda, de búsquedas, estamos hablando de variaciones porcentuales en este ritmo de crecimiento de cada estado en ese periodo analizado. Y en el crecimiento industrial, aquí vemos que ha crecido un 62%. Vemos el Estado de México que ocupa la 3ª posición a nivel nacional de aquellas ciudades o regiones que tienen crecimientos más acelerados en esta búsqueda de tipo de naves industriales, fábricas, ¿no? Toda esta parte. En primer lugar está Jalisco, en segundo lugar Baja California y bueno, vemos ahí el resto de estados, ¿no? Incluso aquí nos llama mucho la atención que ya forma parte Yucatán de este top 10 y la Ciudad de México pues también ha crecido mucho, justo por lo que les decía de buscar espacios más pequeños, pero más centros pequeños de logística, de entrega, de almacenaje, para poder entregar los productos pues en mayor, eh, con mayor efectividad, ¿no? O en el menor tiempo posible. Y por último, el subsector corporativo es el único de los subsectores que sigue teniendo un comportamiento a la baja en lugar de tener un comportamiento al alza. Y la reducción de la demanda es del 3% a nivel nacional, ¿vale? Mientras que en el Estado de México sí creció un 11% el volumen de búsquedas de oficinas, tanto en venta como en renta, de enero a abril 2021 versus el mismo periodo del año pasado, ¿vale? Ocupando la posición número 7 en la parte corporativa. El primer lugar, Baja California, justo por este impulso de Estados Unidos que buscan migrar, ¿no? A Baja California, de alguna manera solventar o reducir sus gastos, sus costos, ¿no? En la parte de rentas de oficinas y por eso es que está impulsando mucho este crecimiento. Querétaro, Guanajuato, bueno, la parte de Bajío está haciendo un boom, está creciendo muchísimo. Baja California Sur, mismo efecto que les decía del caso de Baja California, Quintana Roo, Morelos y pues bueno, ahí el resto de estados, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la parte de oferta? Aquí sí ya vemos el porcentaje de participación a nivel nacional de cada estado, pero en cuanto a el volumen de inmuebles que se están anunciando en Internet, ocupando el Estado de México el segundo lugar nacional con esta mayor oferta o anuncios, si lo queremos ver así, de inmuebles tanto en venta como en renta, en todo el espectro digital. Y ahí vemos en la gráfica de la derecha el porcentaje de participación hablando de casas y hablando de departamentos. Casas, se anuncian más casas en venta que en renta y departamentos, se anuncian igualmente más departamentos en venta que en renta. Pero si analizamos lo que sucede en demanda, vemos que es a la inversa en la parte de renta. Lo que se busca más son departamentos en renta, más que departamentos en venta. Mientras que si hablamos de casas, lo que se busca más son casas en venta que casas en renta, ¿vale? Con un 61% en venta y en un 36% en, no, perdón, 38% en renta. Y ahí vemos que el Estado de México ocupa también el segundo lugar con mayor demanda de inmuebles, tanto en venta como en renta y a nivel nacional, ¿no? Ahí vemos que tiene un casi 15% de participación el Estado de México en este tipo de búsquedas. Ahora, cuando hablamos del tipo de operación, hablando de venta y de renta, vemos que en el Estado de México igualmente tiene un crecimiento más alto la parte de búsqueda de renta que la búsqueda en venta. Mientras que ahí vemos que hoy estoy hablando de porcentaje de crecimiento, de variaciones, ¿no? Pero si analizamos la participación, que es la gráfica de abajo, vemos que en volumen de búsquedas se busca más vivienda en venta en un 54% y vivienda en renta en un 45%. Mientras que en la gráfica de la derecha podemos apreciar el comportamiento de esta participación versus venta versus renta durante todo el año pasado. Y vemos ahí que el primer semestre se inclinó más por la renta y ya después empezó a buscar más la gente por aspectos de tipo de operación en venta. ¿Por qué? Pues mayor inquietud, justamente lo que les decía, este efecto migratorio. Hoy a lo mejor no me alcanza para comprar el inmueble en Ciudad de México, pero a lo mejor migro al Estado de México. Sigue siendo área conurbada, sigue siendo área metropolitana,
pero a lo mejor puede encontrar algo más barato, ¿no? Que eso es, en términos muy generales, lo que sucedió como comportamiento. Y ahora vemos que también en el Estado de México ha crecido más la búsqueda de casas que la de departamentos, y siendo la Ciudad de México y Guerrero los estados donde más ha crecido la búsqueda de departamentos. Ahí vemos cómo está el comportamiento de todos los estados, siendo el Estado de México el segundo lugar, como les decía, hablando de volumen de demanda nacional, y la búsqueda de casas, pues es lo que tiene mayor peso, ¿no? Todo este tema de factores como seguridad, confianza, espacios más abiertos, más ventilados, incluso más iluminados, pues es lo que la gente hoy en día está buscando en mayor medida. Y bien, en la parte de los segmentos, ya hablando de precios, esta es la composición hablando de la demanda inmobiliaria del Estado de México, donde los segmentos de interés medio y social representan pues prácticamente el 72% de participación, ¿vale? Incluso es prácticamente el 74% casi. Entonces vemos ahí que lo que más se busca en más del 70%, si lo podemos resumir de esta forma, es propiedades que no rebasan los 3 millones de pesos. Es ahí donde está la mayor oportunidad para comercializar inmuebles más rápido, más fácil. Luego la parte residencial, con un 13% de participación, propiedades entre los 3 y los 7 millones de pesos, y el 8%, casi 9% es residencial plus, propiedades entre los 7 y los 15 millones de pesos, mientras que el premium con un 3% de participación, propiedades que ya rebasan los 15 millones de pesos en venta en el estado, ¿vale? Y aquí vemos el comportamiento o la evolución de todo el año anterior, siendo que, pues justamente como les decía, los segmentos más económicos, el de interés medio o el social, pues son los que tuvieron mayor porcentaje de participación en cuanto al volumen total de búsquedas, ¿vale? Aquí el reto, pues sí es el desarrollo de vivienda más asequible, por supuesto, ¿no? La nueva vivienda que sea más asequible, pero también, insisto, y quiero retomar esto muy puntual, pues que sean espacios también mucho más funcionales, no solamente más baratos. Y la parte del segmento sí residencial, pues vemos ahí un ligero crecimiento, igual residencial plus, y la parte premium pues prácticamente se ha mantenido estable, ¿no? Durante todo el año anterior, y este mismo comportamiento es el que estamos apreciando en lo que llevamos de 2021. Aquí vemos igual todo el comportamiento, pero ya haciendo una separación o un desglose en el tipo de operación en venta, igualmente por segmento. Y aquí podemos apreciar pues cómo está ese porcentaje de participación mes con mes, ¿vale? Mientras que en renta aquí podemos ver que pues tiene un crecimiento mayor la parte residencial plus y premium, ¿no? Tienen más porcentaje de crecimiento que acá en venta, como lo podemos apreciar, representan muy poquita la participación, los segmentos premium y residencial plus en venta, pero en renta vean cómo crece, lo cual nos dice o nos indica mucho el dato de que la gente, pues oye, si no puedo comprar la casa o el departamento de 8, 9, 10 millones de pesos, pues a lo mejor en renta sí puedo tener la opción de vivir en este tipo de inmuebles, ¿no? Pues principalmente por la zona, por la ubicación, por las amenidades, por el estilo de vida que ofrecen. Entonces, pues es una oportunidad también para este tipo de operación. Y aquí vemos el ranking de los estados con mayor búsqueda de propiedades, solamente en venta, siendo el Estado de México el que ocupa el segundo lugar con el 15% de participación. Y cuando hablamos en renta, ocupa igualmente el segundo lugar, pero con el 12% de participación a nivel nacional. Esto es, en cuanto a los mayores niveles de demanda inmobiliaria o búsquedas de inmuebles, como lo quieran ver, como lo quieran apreciar, ¿vale? Aquí podemos apreciar el comportamiento de los precios de la oferta inmobiliaria online, donde en términos nacionales han crecido los precios de las propiedades en venta como promedio un 5% y de las propiedades en renta han disminuido un 2%. Esto en términos nacionales. Más adelante les voy a dar la cifra específica del Estado de México. Y aquí vemos que según el tipo de inmueble y el tipo de operación, pues es el promedio de todo lo que se anuncia en la parte digital. Insisto, no solo en la Moody, sino en general en el espectro digital u online. En la parte de departamentos en venta ocupa la séptima posición, mientras que en los departamentos en renta ocupa el segundo lugar a nivel nacional con los precios más caros o más altos. En la parte de casas en venta ocupa el quinto lugar con 4 millones de pesos como promedio, y en la parte de casas en renta ocupa igualmente el segundo lugar. Entonces en renta ocupa el segundo lugar a nivel nacional en precios, y en venta pues ya dependiendo del tipo de propiedad, si son casas o son departamentos, ¿vale?
Pero aquí sin duda, pues bueno, el reto es la mayor certidumbre en la inversión inmobiliaria. Es muy buen momento y tenemos que aprovechar y en todos nuestros esfuerzos de comunicación dirigir y mencionar el hecho de que hoy es buen momento para comprar un inmueble. Hay que garantizar esa certidumbre en inversión inmobiliaria. Y aquí vemos cuáles son las variaciones o los comportamientos de los precios, particularmente en el Estado de México, lo que les decía. Aquí los precios sí han aumentado en cuanto a las casas, sobre todo tanto casas en venta con un 8% de crecimiento en los precios promedio de mercado, al menos en todo lo que se anuncia de inventario, mientras que las casas en renta tienen un 6.4% de crecimiento. Mientras que los departamentos en venta han tenido un 2.3% de crecimiento, pero en renta los departamentos más bien se han comportado a la baja en cuanto a los precios, ¿vale? Ya hablando de promedios, en venta, podríamos resumir que el Estado de México ha crecido un 5.2% sus precios promedio de la vivienda, mientras que en renta ha crecido casi un 3%, ¿no? O sea, en ambos sentidos ha crecido, solamente que más hablando del tipo de operación en venta. Entonces, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, los precios, pues como lo podemos apreciar, están siendo más y más elevados, sobre todo en la vivienda nueva, por supuesto, incluso también factores como el incremento de los precios de los materiales de construcción, pues es un factor también que incide en este comportamiento o pues en este resultado, ¿vale? Y aquí vemos la participación de la búsqueda de propiedades por generaciones, en el Estado de México en particular, siendo la generación millennial, la generación X, los que tienen este mayor porcentaje de participación, representan más de la mitad, un poco más de la mitad de la participación de mercado, ¿no? Vemos otra generación como la baby boomer, la generación tradicionalista y la silenciosa, que complementan también ese porcentaje de participación. Las generaciones, sobre todo Z, ¿no? Entre los 18 y 24 años, pues buscan más bien cuartos, compartir cuartos, un tipo de operación en renta, más que por supuesto la parte de venta. Pero la parte millennial y la generación X, vemos que sí han tenido en el último año pues un interés mayor por invertir. Muchos millennials que estaban acostumbrados a rentar, pues ¿qué creen? Que hoy en día están prefiriendo comprar las propiedades. Entonces, pues es una ventaja competitiva, es una oportunidad que debemos de aprovechar porque al final este segmento particular de los millennials pues son el segmento que representa el grueso de la población en nuestro país, ¿no? Todo este efecto del bono demográfico es una de las grandes oportunidades que vivimos en México. Y pues bueno, toda esta información la pueden encontrar en esta liga del reporte del mercado inmobiliario 2021, donde van a poder ver ya específicamente mucho más información específicamente del Estado de México. Y como les decía, la información misma no es el poder, no es lo que te da el poder, sino lo que haces con esa información es lo que te da el poder, ¿vale? Entonces, vivimos hoy en día en una economía de la atención, donde todas las marcas ganadoras y los productos y servicios que mejor se venden son las que logran captar la atención de sus consumidores. Entonces, en un mercado digital donde cada vez es más saturado de información, la segmentación es clave para el éxito comercial. Ténganlo claro, grábenselo por favor. Y no se trata solamente de que, oye, si yo como agencia inmobiliaria tengo un inventario de 100 propiedades, pues esas 100 propiedades, pues sí, anunciarlas en la Moody y ya, ahí voy a vender. No se trata solamente de eso digamos que es una visión muy básica, porque no estamos siendo proactivos, no estamos siendo eficientando o dirigiendo la comunicación para el tipo de producto diferente. Entonces, más bien, si en ese ejemplo de las 100 propiedades resulta que el 20% son propiedades residencial plus y premium, por decir un ejemplo, ¿no? Y yo me muevo, por ejemplo, en la zona de Metepec, pues entonces debería asegurarme que ese 20% de mi inventario, además de tenerlo a lo mejor como destacado, que sí funciona a nivel portal, además necesito tener pautada una campaña digital segmentada para que justamente me vean personas que solamente tienen un presupuesto de tal nivel hacia arriba. De nada me interesa que me esté viendo la totalidad de tráfico que tiene el portal mismo, ¿no? Pero de gente que a lo mejor está buscando propiedades de interés social o de interés medio. Si mi casa que estoy ofreciendo, si mis propiedades son arriba de los 7 millones de pesos. Entonces necesito que ese volumen, ese inventario,
solo lo vea un nicho de mercado en particular, cierta generación con un nivel socioeconómico en particular. Ese tipo de producto es el que también nosotros hacemos en la Moody, y esto poco se habla y poco se conoce como agencias inmobiliarias, pero es algo que deben de conocer y deben de aprovechar, porque esa es la medida en la que van a poder tener mejores resultados para los segmentos más altos, ¿vale? Esto es lo que les decía, el esquema de productos para inmobiliarias. La parte naranja es la estrategia básica y es en lo que caen todas las agencias inmobiliarias. Solamente anunciarse a nivel portal, quizás publicar algunos destacados, punto, se acabó. Pero esto es lo más básico que pueden hacer. Tenemos estrategias integrales donde podemos activar otro tipo de aspectos y de plataformas o de estrategias que nos permitan tener mejores resultados. Y específicamente las campañas digitales segmentadas pueden ayudar para vender más y mejor las propiedades. Y pues bueno, para quienes todavía no sepan muy bien lo que somos una plataforma de bienes raíces, estamos migrando a ser solamente un portal, a ser una plataforma, porque no solamente tenemos la página web para anunciar las propiedades, sino además también tenemos estas campañas digitales segmentadas, como les decía, comunicados de prensa, eventos, publireportajes, cuestiones que ustedes pueden aprovechar para mejorar su reputación en el sector, para comunicar de mejor manera toda la propuesta de valor que pueden aportar al mercado y de alguna manera pues que esto les permita garantizar el éxito en su conversión, ¿vale? Como marca, la Moody formamos parte de EMPG, es un conglomerado de empresas digitales que tiene headquarters o su base en Asia principalmente, y como grupo estamos comprometidos en impulsar los clasificados de real estate hacia el futuro. Actualmente tenemos más de 4 millones de visitas al mes de gente que busca comprar o rentar inmuebles, más de 4.500 clientes entre agencias inmobiliarias y desarrolladores inmobiliarios, así como ya más de 450,000 opciones de propiedades publicadas en nuestra plataforma. Así es que los invitamos a ser parte de nosotros gracias a nuestra metodología de 3 pasos que nos permite garantizar los mejores resultados con base en el presupuesto que ustedes tengan disponible. Asignamos y reinvertimos en esa tecnología, canales idóneos del sector inmobiliario y que ya sabemos funcionan mejor para garantizarles mejores resultados, tanto en volumen como en calidad, sobre todo, de prospectos. La verdad es que hemos crecido muy aceleradamente este último año tras la adquisición de EMPG. Lo he comentado con algunas personas, que justo éramos 100 personas en febrero del año pasado, antes de la pandemia, cuando empezó la pandemia, y hoy ya somos más de 450 personas que estamos a su disposición, que estamos para servirles. Nuestra gran apuesta es justamente mejorar nuestros niveles de servicio al cliente para que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros clientes sobre todo, tengan muy buenos resultados y por lo tanto confíen cada vez más en nosotros, porque eso es lo que somos, un socio estratégico para ustedes. Somos una herramienta, una plataforma que les va a ayudar a mejorar sus resultados de ventas de inmuebles. No nos vean jamás como competencia, eso nunca va a ser nuestra visión, sino todo lo contrario, utilizar nuestras herramientas, nuestra tecnología y todo nuestro conocimiento para que ustedes puedan vender más y mejor. Así es que acérquense para que podamos establecer sus estrategias. ¿Por qué? Porque en cualquier funnel tradicional de marketing y comercial, vemos que partimos de la máxima visibilidad para generar los mejores resultados. Nosotros nos enfocamos mucho en un marketing de performance, así se le llama, que es un marketing de desempeño, ¿no? De alguna manera, si lo queremos ver así. Y es el foco de mejorar la conversión, más que de obtener más reconocimiento de marca, ¿no? La gente que busca un inmueble busca más este tema de factibilidad, más tema de practicidad, ¿no? Por lo tanto, es el tipo de mercadotecnia que nos conviene hacer. ¿Por qué? Porque promovemos inmuebles. Por ejemplo, las primeras etapas de awareness o de consideración, ¿no? de conciencia de marca, funcionan muy bien para un tipo de producto que cualquiera necesita y que cualquiera puede acceder muy fácil, ¿no? Una pasta de dientes y demás. Estrategias de publicidad muy, muy masivas, porque ahí sí lo que nos interesa es hacer branding, que reconozca nuestra marca. Pero nosotros que promovemos inmuebles tenemos que enfocarnos en las últimas etapas del funnel, más bien en generar ese performance y en mejorar esa conversión. Así es que los invitamos a definir su estrategia con nosotros, acérquense con sus asesores para que les podamos dar las ofertas que tenemos actualmente. Les dejo mis datos de contacto también por cualquier duda, asesoría particular que requieran, con muchísimo gusto. Los invitamos a ser parte de la plataforma inmobiliaria La Moody y los invitamos a seguir disfrutando de este magnífico foro inmobiliario del Valle de Toluca. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por su tiempo. Espero que la información les haya sido de utilidad y les agradezco, me manden ahí un mensaje
compartiéndome sus comentarios sobre la información y sobre nuestro reporte del mercado inmobiliario 2021. Muchísimas gracias, que tengan excelente día.